Perdón, nene. Se las Discúlpate debo. con la Ahorita gente, les ya mando está WhatsApp a ver qué grabando. pedo. Discúlpate con la Discúlpate, gente, está rápido. grabando. Perdón, banda. Perdón, me tengo que retirar porque el pinche trabajo vale verga. No es cierto. El trabajo no vale eso. Es importante el trabajo. Pero tengo que atenderlo. Pero vale verga. Trabaje. Ahorita vemos qué show. Besillos a los nenes. ¿Qué onda, gente? Bienvenidos a otro capítulo de Axis Point Podcast. El podcast que es como debería ser la educación. Gratuito y laico. Y con este golpe de poder. No sé, me emociono y le pego las cosas. Es que se movió toda la cama. Perdón. Ya, no lo volveré a hacer. Disculpe a usted. Tú hazlo, no pasa nada. A ver, ahora, ¿qué te cuento, güey? ¿Qué te cuento? Tenemos un tema que nos va a traer muchos recuerdos. Creo que nos va a traer muchos recuerdos. A mí me trajo muchos recuerdos. Ok. ¿Recuerdos buenos o malos? Recuerdos bonitos. Bien. Y recuerdos chocantes. Pero depende mucho, estoy bien cerca de la cámara. Pero depende de cómo lo vivas tú, cómo lo hayas vivido en tu época. Porque lo viste diferente, porque todos lo vimos diferente. Pero al mismo tiempo es algo que, aunque no te tocó directamente, creo que con la cultura general, la cultura pop de estos tiempos, lo vas a recordar. A mí no me tocaron ni chingados, directa no, ni te indirectamente. toqué. Ah, no, digo, eso nunca pasó. ¡Mamá! ¡Ya lo encontramos, mamá! Fíjate que hoy quería empezar con una anécdota, pero lastimosamente no se me ocurrió ninguna, así que no traigo ninguna anécdota para empezar el podcast. Yo tenía la invitación, pero ya te la conté, entonces creo que ya pierde impacto. Sí, no, y luego la gente va a decir, ¿y eso qué o qué? Digo, a lo mejor tú y yo nos emocionamos, pero el resto de la banda va a decir, ¿y eso qué o qué? Sí, aparte, digo, a lo mejor tiene que ver con tema de recuerdos bonitos, porque ¿qué no cosas, la que dije, no sé, ¿qué No cosas no sé. vivimos? ¿Qué no cosas? ¿Qué no cosas? No sé, ya estoy loco, morro. No sé, o sea, no sé qué digo. Continúa, por favor. Bueno, pues, como pudieron ver en el intro, íbamos a tener un acompañante, pero ahora no. Así que vamos a empezar ya sin esperar a nadie, porque eso tiene que acabar. Porque aquí era mimir. Hay que ir a mimir. Así que no les queremos quitar mucho tiempo de su noche, su sagrada noche. Así que me voy a remontar desde ahorita hace muchos años. ¿Alguna fecha en especial? Hace eones, sí, una fecha en Madres. especial. Imagínate, güey, que estamos hablando de cuando todo lo que tú ves de periférico para afuera Ajá. era puro monte. Allá por Centro Sur. Saludos. Allá por Centro Sur, pero yo me refiero también a mi zona. Yo estoy de periférico para ella, pero del lado norte. Bueno. Así que, bueno, tú también, de hecho. Pero sí, te Básicamente. entiendo. Pero todo esto, ahorita, donde estamos ahorita tú y yo, era monte, güey, así de fácil. Ajá. Al maravilloso mundo que existía en 1985. Ay, güero. Que en realidad no suena tanto, pero cuando te das cuenta que es en el 2022, sí suena un putero. Morro, tú busca fotografías de Guadalajara en los 70s, no, sí, 70s, yo creo. Es otra. Y dijeras, no es tanto. Es otra, es otro. Sí. O sea, Y okay, el tema 85. que nos trae hoy, no tiene nada que ver con Guadalajara, pero era la referencia para que se imaginen cómo estaba el mundo en ese entonces, güey. Pues sí, 1985 es la fecha de salida al mercado del producto del que te voy a hablar, pero en Estados Unidos. Ok. La fecha del producto original de salida del que vamos a hablar es 1983 en la Tierra del Sol naciente. Ok, ya vamos ubicándonos. ¿Tienes una idea de qué te voy a hablar el día de hoy? Si estamos hablando de productos. Productois. Son gringos. Es un producto juguete, es Productois. Productois.
Me suena que va por la gran N. Así es. Ok. Nintendo ya había probado suerte con la Famicom en Japón en 1983, Ok. pero salió al mercado en 1985 y ya no se llamó Famicom, se Ajá. llamó Nintendo Entertainment System, o como se pronuncia esa madre, NES. que es el La tema que nos NES. trae hoy, la NES, O como nuestras madres le dicen a cualquier consola, el Nintendo. el Nintendo. Ok, De ok. hecho, yo todavía cuando fui con mi mamá y voy a irme a encerrar un rato a jugar, o sea, ya no importa si es Play, no importa si es Xbox, no importa lo que sea, a mi mamá sí le digo, voy a jugar Nintendo. ¿Para qué? O sea, ¿para qué nos metemos en broncas? Y así lo Consolas, entiende bueno, ella marca rápido. de. Digo, ahorita creo que. Bueno, creo que cada consola tuvo su época, ¿no? Como decir, ¿qué estás jugando? La Play. El Xbox. Como que para Pero fíjate, generalizar. sí, Pero el Nintendo, el Nintendo es externo, güey. Es que, bueno, al menos en mi caso y gente que conozco siempre ha sido el Nintendo, güey. Más allá de que hayan tenido Play o lo que sea, es el Nintendo. nunca hemos dicho, voy a jugar el Ataris o el Ajá. Segas. Voy a Oh, jugar un sí, ratito el Segas. si estoy contigo, sí te digo, voy a aprender el Xbox. Sí, porque sabemos que son, Pero, pero general, o sea, ajá, sí, pues voy a jugar Nintendo. trascender como marca, como el top of mind, es el Ajá, Nintendo. sí, como los Sí, Kleenex. exacto, exacto. Bueno, pues, para no divagar tanto, vamos a entrar a tema. Ouch. ¿Qué es Famicom? ¿Sí Family sabes? Computer. Exactamente. Así de simple era el nombre de la consola en aquellos tiempos, güey. Y de hecho tiene que ver porque era el boom de los ordenadores personales. Entonces, como estaban ganando mucho terreno, pues Nintendo dijo Family Computer y ya, güey. Es un Nintendo, pero le ponemos Family Computer. Vamos a unificar la familia en el salón, Y en la ganamos a sala, toda la banda. Ajá, como con una ahorita Xbox, computadora. Ahí como no se ahorita ven es mis Xbox manos. ahorita, que no es Pero una Xbox hizo una consola, es un centro de computadora. entretenimiento. No, sí, pero fue lo que pasó con, digo, ya estamos divagando otra vez, ¿verdad? Pero fue lo cuando Sí, presentaron güey. el Xbox One, no la presentaron como que la consola de la siguiente generación. Esto ya no es una consola, esto es un centro de entretenimiento. En su momento también Nintendo supongo que lo quiso hacer, No, porque no es para los no, niños, y es es para toda que la familia. es más cabrón ese pedo. Ahorita vas a ver justamente cómo se meten a vender una consola desde estos tiempos. Eso que acabas de decir es importante, porque ahorita ya no te están vendiendo una consola como una consola de videojuegos, ya te la están vendiendo como un centro de entretenimiento, vas a poder hacer esto además de hacer aquello. Como un bonito Entonces adorno, porque tenemos que trabajar para pagar los juegos, la mensualidad de la consola, y pues no lo usamos. sí, y lo seguimos siendo, pero me refiero, ya no te la están vendiendo como vas a jugar, Sí, sino como vas a hacer, como un celular, además vas a hacer llamadas, además vas a jugar. ajá. Entonces, es importante porque ahorita vamos a ver cómo Nintendo lo trabajaba en ese entonces, porque no es como que llegas y dices, te voy a vender una consola de videojuegos. O sea, era más cabrón y ahorita vas a ver por qué. Arre. Bueno, pues la Famicom fue diseñada de manera intencional para asemejarse a un juguete. No sé ¿Cuáles si son los recuerdas el colores? diseño de la Famicom, era Sí, como amarilloso, blancoso con rojo, sí. muy llamativo, güey. Quería que pareciera un juguete. De hecho, se ve de mala calidad. O sea, se ve de Se calidad ve de de mala calidad, sí, plástico. Eso, se de ve plástico chafa, plasticosa. güey. Ajá, sí, Sí, cierto. sí, justamente. Ahí está, llevaba colores blancos y rojos para destacar y los controles se fijaban a sus extremos. O sea, era entre comillas portátil. Sí, ya. Estoy recordando la consola tal cual. Es más, la voy a buscar para seguirte la. Porque es Para que. seguirte la corriente, porque no No, te es que pone atención. no, es que la tengo presente entre comidas porque pues yo ubico la versión occidental. Ajá. Así que gracias a Gemu es que ubicamos las versiones japonesas, pero continúa, señor, mientras busco la imagen para Ok, ilustrarme a mí mismo. bueno. Un dato curioso de la Famicom es que en sus primeras versiones tenía un error, que más bien era un fallo en la placa madre,
que hacía que la consola se congelara. Por lo que Nintendo, o sea, se trababa así de putazo. Estás jugando Mario, güey, y ya. Creo que ocurrió algo muy botana porque creo que te trabaste también tú de repente. Por un No milisegundo, sé creo. si Lo lo hice veremos en, adrede o... lo veremos en la edición, pero Me quedé ahí así lo un dejo. rato para simular, pero se trababa. Entonces, Ok. pasó mucho con las primeras versiones que vendieron. Entonces, Nintendo tuvo que desembolsar varios millones de dólares para quitar del mercado todas las consolas que quedaban y sustituirlas por una nueva versión. O sea, nada de repararla ni nada. Bye. Sí, o sea, me imagino que repararon las que ya habían vendido, pero las que quedaban en existencias en tiendas, las quitaron todas y las sustituyeron por una versión más nueva. Madres. Pero esta decisión que parecería, digamos, arriesgada porque estás gastando mucho dinero en sustituir un producto que ya tenías, suena a una pérdida. Pero, pues, más que nada, esa decisión fue la que comenzó el éxito que llevaría a Nintendo a convertirse, al menos durante, pues, ¿qué serán? Unas 2, 3 décadas, justamente en lo que decíamos, en 85, sí. sinónimos de videojuegos. Sí, Justamente sí. lo que platicábamos, voy a aprender el Nintendo, era por el éxito que tuvo Nintendo. O sea, todos conocían Nintendo, nadie conocía. Si Sony sacó una consola, si Xbox sacó una consola, a los papás, digamos, no les interesaba, era el Nintendo. Ajá. Entonces, Sí. justamente ese tema que platicamos hace ratito, esta decisión de cambiar las consolas fue lo que llevó a ese punto, güey, como el efecto dominó, güey. Fue un happy problem a mediano plazo. Porque si no hubiera sido, pues todos hubieran criticado la consola y no hubiera pegado. Entonces, fue una buena decisión. Ok. Pero antes de entrar a lo que nos truje, que es la NES, tenemos que hablar de un tema muy importante que pasó en Estados Unidos en el año de 1983, o sea, 2 años antes de que el NES llegara a América. Y básicamente es un suceso muy cabrón que está escrito literal en la historia de los videojuegos. Y yo creo que general en la historia de la tecnología y podría ser también en la historia del país. Ok. Se llamó el Crash del 83. Y no es Crash Bandicoot, ¿eh? Faltaba mucho para que saliera Crash. Faltaba mucho. Para toda la historia, güey, deberíamos hacer un capítulo de Crash porque creo que es una de las historias más interesantes hablando de compañías. Bueno, buen punto. Ahorita, como a lo actual, sí. Sí, sí, tienes toda la razón. No puedo cambiar de página, denme un momento. Crash del Bueno, 83. Creo que es la primera vez que lo escucho, ¿eh? yo fíjate que no, ya lo había escuchado, creo que en un documental de videojuegos. Algo había escuchado. De hecho, cuando yo estaba haciendo la investigación, sí fue como que, no mames, yo sabía algo de esto. Entonces me puse a revisarlo y está más cabrón de lo que yo me acordaba. Ok. Porque sí, es un suceso muy, muy culero en la historia del videojuego. Y ahí te va. Y pongan mucha atención, muchachos, porque aquí empiezan las clases de historia con el Dito. La crisis de los videojuegos de 1983, o conocido por otro nombre como el debacle de Atari, fue un evento recesivo en la industria de los videojuegos que llevó a la quiebra a varias empresas estadounidenses que se dedicaban a la producción de ordenadores domésticos y obviamente videoconsolas. Ok. O sea, aquí ya estamos hablando directamente de alguien en especial que tuvo la culpa. Alguien la cagó. ¿Y quién fue? Don Atari. El abuelo. Bueno, el papá. El papá, sí. Bueno, esta crisis se atribuye a varios eventos en los que destacan la saturación del mercado de consolas y videojuegos disponibles, que dicho sea de paso, muchos eran de pésima calidad. Supongo que ahorita a esas alturas ya está pasando por tu cabeza uno que otro juego que pudo haber estado en este momento, en esta Plataforma. posición temporal, güey. Sí. Me imagino que Y, sí, y por estos lares de Axis también. ¿Te exactamente. suena? Bueno, también se atribuyó este debacle a la pérdida de interés de los jugadores porque empezaron a surgir las computadoras personales, Ok. que no eran las computadoras que ahorita conocemos, ¿no? De todas maneras, estamos hablando de consolas, digamos. Es que al final de cuentas sí eran computadoras, pero no eran tan manejables para el usuario. O sea, sí eran computadoras
tú podías jugar en la computadora y además podías hacer una que otra cosita que, a diferencia de la consola, pues era como... Son más limitada la consola. Ajá, la consola era más limitada, entonces ya me voy mejor por un ordenador personal. Con eso te armabas En- una PC, carnal. Y sí, fíjate, estamos hablando de justamente competencia con Atari. Nintendo todavía no Sí, no, no aparecía de luce. la manera que apareció, porque sí estaba. Nada más que no había aparecido todavía de la manera que apareció. Pero bueno, en la pelea ahorita era con Atari. Atari era el rey del momento. Eh, Atari intentó revertir esa situación introduciendo dos títulos que, según ellos, revolucionarían la industria, perdón. El primero era la adaptación de la exitosa película de Steven Spielberg, E.T. el extraterrestre. Y el otro, Ay. yo no sabía, la conversión de un arcade muy famoso que había roto las alas por... O sea, llegó y rompió lo que todos conocíamos como una sala de arcade. Pac-Man. Eh, sí, exactamente. ¿Sabías que? No, no te voy a decir ese chiste. No, dilo. Para el Ese- caso de Pac-Man, podemos comentar que Atari presionó a Todd Fry, era el programador. Fíjate, esto creo que ya es un déjà vu del capítulo de E.T. que contaste tú, Ajá. pero con Pac-Man. Atari presionó a Todd Fry, que era el encargado de la conversión, porque ni siquiera fue un juego hecho de cero, o sea, fue un port tal cual del arcade a Atari. Atari. Ajá. Para terminarlo antes de que llegara Navidad. O sea, Sí, es la suena misma muy ET. historia, güey. Sí. El resultado fue una versión prototipo que, por la falta de tiempo, trabajo y capacidades técnicas de la consola, que estamos hablando del Atari 2600, llegó al mercado con un sistema de control deficiente, gráficos de baja calidad, colores culeros, por no decirlos de otra manera, güey. O sea, dañaban la vista y muchos sonidos que como que se los sacaron del ano, güey, porque no tenía nada que ver con el juego original, güey. O sea, Ajá. fue un trabajo que, pobre vato, no es por echarle la culpa al güey, lo tenían presionado para que salieran las cosas antes de Navidad para poder vender. O sea, no Y me aparte un imagino juego ya prehecho, o sea. O sea, ya estaba, güey. Era nomás convertirlo. Pero pues Atari con sus pinches prisas, porque querían vender antes de Navidad, Sí. la cagó muy cabrón, porque, o sea, si ellos querían revolucionar la historia y no le dieron el tiempo necesario al producto para hacer un éxito, ¿cómo chingados quieres que pase, no? Y pasó, ya lo habías comentado tú en aquel capítulo, que justamente iba a hacer el comentario, pero lo voy a hacer de una vez. Tenemos un capítulo hecho exclusivamente para el juego de E.T. el extraterrestre, que si no lo han escuchado, pueden ir a escucharlo terminando este capítulo, porque la verdad es una historia absurda. Es todo lo que les dije de Pac-Man, pero en grande. Sí, en macro, o sea. Sí se retropasa. Es el ejemplo perfecto de decir lo necesito para ayer. Ajá. Pero a Y, nivel y me vale videojuego verga. y ya para antes de Navidad, o sea. Sí, o sea, no, todo estuvo mal. Básicamente es lo que les comenté, pero en un nivel 10 veces superior. Justamente no quise hablar del juego de E.T. porque ya teníamos el capítulo especial de él. Entonces me concentré un poquito más en Pac-Man en esta parte. Pero básicamente lo que les digo es chingos de fallos, no tenía nada que ver con el original, era una calidad pésima. El juego que iba a revolucionar la industria para salvar a las consolas de las computadoras personales. Entonces Atari Oh, cometió aquí, por decirlo chiquito, tres errores muy cabrones. ajá, E.T., Pac-Man y los tiempos. ajá. Porque yo creo que pudo haber sido muy diferente la historia si se lo hubieran tomado en serio. Pues es que porque eres por atascados, o sea, eres referente. No tienes competencia a nivel local. Ok, sí, en Japón estaba la NES, bueno, la Famicom. No, todavía no. Todavía, Ah, bueno, no, sí 83, ¿verdad? estaba, estaba, Pero era muy estaba local, era iniciando. para ellos. O Ajá, sea, sí, era para ellos. entonces, realmente fue por aborazados, por decir, pues aquí mis chicharrones truenan, pasa nada. Ay, papá. O sea,
Sí, básicamente todo esto pasó por culpa de Atari, güey. Ahora sí sus pinches prisas y aborazados, como dices, ocasionaron esto de lo que estamos hablando ahorita. Pero ese no fue el error más cabrón que cometió Atari, güey. Hay Hay uno otro. peor, hay otro peor, ¿Cuál fue? y ahí te va. Pues resulta que después de 2 años de pruebas con Famicom, Nintendo por fin decide traer a América la consola. Entonces, lo que ellos dicen es, vamos a aliarnos con el grande de América. Ok. Entonces busca a Movida Atari lógica. para decirle, ¿sabes qué, güey? Queremos unirnos contigo para que tú seas el distribuidor de la Famicom en América y pues te va tu mochada, me va la mía y todos ganamos. Ay, también esta Y historia pues, ¿qué crees que me hizo remonta. Atari? Me remonta a otra historia que se la devolvieron a Nintendo. Básicamente, pero no puedes decir que a Nintendo le fue mal. No. Ayudó a que un competidor pesado existiera, pero esa lo podemos tomar en otro capítulo. Sí, y es que ahí las cosas sí fueron un poquito diferentes, porque básicamente Atari estaba ya en el 85 enterrado, güey. Entonces llega una mano amiga y te dice, yo te levanto, y tú le Y te hago dices, el Nel a la paro. verga. No, O sea, te levanto localmente y te abro las puertas en mi país, en Japón. Digo, no sé sí, cuál o haya sido sea, la penetración de Atari en Japón, pero es Japón. o cuál haya sido el trato en sí para que Atari lo rechazara. Pero básicamente Ah, Atari ya estaba hundido, güey. Nomás le faltaba un clavo, güey, y fue este. Nintendo le dice, yo te echo la mano, tú ayúdame a distribuir, Atari le dice, ni madres. Y de esa manera, este, Nintendo pues dice, pues vete mucho a la verga, voy a entrar yo solo. yo juego con todas mis canicas, chingue tu cola. Ajá, sí, o sea, aquí fue lo peor. Básicamente Atari le dijo, Nel, yo juego con mis canicas. Y Nintendo dijo, pues yo voy a traer las mías que tienen el ojito de gato. Porque era mejor, güey. El NES ya era una consola evolucionada a comparación del Atari, güey. Pero bueno, ya no sé cómo hayan La, estado los la Fami ya era 16 o era 8 bits. 8 bits. Y el Atari también. El, O era más no, es abajo todavía. todavía más abajo, güey. No ¿Qué sé sería? realmente cómo se cataloga ya por debajo, güey. Porque Pero ya por no, debajo de no, 8 la bits verdad no ya tengo estamos idea. hablando de calidad. Bueno, todos conocimos el Atari. Realmente quien no es muy joven y lo puede buscar sin bronca, pero pues simplemente la base de cómo era el Pac-Man, de cómo era, pueden buscar las imágenes del juego de E.T., pues eran literalmente píxeles enormes, Y es enormes. que, hablando ya del contenido que tenemos aquí en el podcast nosotros, básicamente puedes decir, el tema de E.T. es creo que un referente muy grande de cómo se veía un juego en Atari. A lo mejor el que dijiste de Spider-Man, del capítulo pasado, Ajá. ese todavía fue de lo mejorcito de Atari, porque estaba bastante cool. Gráficamente se veía bastante bien, pero Pues que por no el era otro tal lado, cual juego, o sea, eran imágenes, eran... pero de todas maneras, es como ahorita hablar del remake de Resident Evil, güey, eran escenarios pre-renderizados, y tú lo juegas ahorita y sigues diciendo se ve bien vergas, güey, aunque sean imágenes. O sea, Sí, bien sí. manejado, un juego es divertido y bien hecho como sea. Depende de la técnica. Pero, pero a eso voy. El juego de Spider-Man a lo mejor puede decir era de lo mejorcito, estaba muy chido, se veía muy padre. Y era para Atari, o sea, de que podía hacer un buen trabajo, podía hacer un buen trabajo. Pero por el otro lado, en el podcast también ya hablamos de Mother, que aquí se llamó Airborne Beginnings, Airborne, que que está de ayer moda ahorita. Nintendo lo anunció para Switch. Sácalo, sácalo, sácalo de tu ronco pecho, que sé que estás emocionado. No, pues está chido, güey. O sea, lo anunció para Switch, para, ¿cómo se llama? Para consola virtual, para el emulador, pues, de Super Nintendo, que trae bueno, es que no sé si lo va a manejar como versión de Super Nintendo o versión de NES, pero lo anunció ayer para Switch, así que vayan a jugarlo porque es una obra maestra. Anunció Airborne y Airborne Beginnings, que es Modern 1 y Modern 2. Me Entonces, pueden ir encantó, a disfrutarlo. me encantó un ¿Eh? comentario que vi justamente después del anuncio de un vato que decía,
oh sí, para todos los que no saben emular un juego en PC, ya van a poder jugarlo en su Switch. Ah, huevo, pero paga la suscripción. Sí. Pero Nintendo, sí, pero vale la pena. lo que iba con esto es que si escuchan el capítulo de Mother también, van a ver que el juego es súper denso, súper cabrón para lo que era un juego de aquellos años. Creo que es un poquito más nuevo que la salida del Famicom como tal, pero aún así perteneció a esa consola. Entonces es como el grado de trabajo que tenían esos juegos, a diferencia de un juego de Atari, era muchísimo más grande. Entonces, hablando técnicamente, el NES era superior como tú quisieras. No sé si Atari tuvo celos o no quiso dejarse ayudar por un extranjero, pero el caso es que la terminó cagando porque, no sé, es que se me hace curioso porque si dejabas a Nintendo entrar solo, era casi obvio que te iba a comer. Entonces mejor ser su aliado, ¿no? Pero pues no sé, no quiso. Es que mira, tocas un punto muy importante. Digo, aquí no nos metemos con temas políticos ni nada, pero no sé tanto de historia como decirte, no, es que en el 83 las cosas con Japón estaban bien densas. Digo, a fin de cuentas, ¿en qué año fue lo de Pearl Harbor? ¿Te acuerdas? Pues fue desde el 45, güey, fue la Segunda Guerra Mundial, pues yo creo que 43, 44, no sé. Bueno, fue bastantes años. Pero, por ejemplo, si ahorita, en pleno 2022, a nivel empresarial y a nivel personal, ¿cómo es la gente de racista? Y suena gacho, pero de racista y de celosa. Con el tema de, oh, es que mi país, mis cosas, sí, hecho en América, sí, sí, sí. Entonces imagínate en el 83, 85, que no sabemos cómo estaba la situación realmente, que te llegue un japonés a Estados Unidos, ni siquiera decir, entro por Latinoamérica, directamente. ¿Te ayudo? ¿Cómo? ¿Cómo me vas a ayudar? Yo soy Estados Unidos. Así suena hasta extraño a nivel Sí, videojuegos, sí, sí. pero el recelo al mercado es como que no. Y puede también el otro lado de la moneda decir, si entras solo, mi gente, ¿qué va a andar comprando cosas japonesas? Puede ser, o sea, también puede ir por ahí el asunto. Digo, El no es ataque caso y la realidad, a los americanos, perdón, a los estadounidenses, pero sabemos que hay mucho recelo al extranjero allá. Entonces, sí. Bueno, aquí la cuestión es que la realidad es que se negó Atari y la cagó. y pues básicamente eso lo terminó por destruir, ¿no? Fue su último clavo. Pero bueno, Nintendo ya por su parte dijo, pues chingue su madre, yo me aviento solo. Y empezó a estudiar el mercado, por lo que decide cambiar el consolo, lo que decide ¿El cambiar el diseño consolador? de la ¡Wow! consola. Y ahora ya no vendían Nintendos. Eso es abarcar mucho mercado. No, ese fue un accesorio para el Nintendo, pero ahorita vamos a Menso. hablar de eso. Entonces cambió el diseño porque los japoneses buscaban ese pedo más como... eh, ¿Familiar? eh, Literalmente. no, más... Sí, era como para niños. Y aquí lo cambiaron más como para más serio, güey, el diseño. Ya ves que se hizo la cajita esta gris, Ujú. que más que un juguete parecía se me Es fue el nombre, una hermoso. videocasetera, güey. Ándale, sí es cierto. Yo te iba a decir nave espacial, Tenía, pero sí va más sobre casetera. sí, es que aquí el pedo es que allá era Literal. más como juguete y aquí era más como para llamar la atención, ya no tanto de los niños, güey. ¿Sabes yo cómo la veo también? Mucho el estilo robótico de ambos países. O sea, si tú ves la Famicom, te remonta o te hace ver un mecha japonés de esas épocas. Y ves el NES y es Ajá, como más deportivo, más Transformers. ¿Sabes? Como es esta competencia Mazinger contra Transformers. ajá. Por ahí lo veo. Muy inteligente, la neta, de Nintendo, de conoce tu mercado, sé a dónde vas a entrar. Y pues justamente por eso mismo se cambió. En el Famicom el cartucho entra por arriba, como en el Super Nintendo. Ajá. En el NES entra de acostado, en paralelo a la mesa, Y te como hace una abrir la videocasetera, puertita. Y la que era súper puertita. incómoda y se trababa, güey. Pero sí, Viéndole entraba también tiene como, sentido. cuando tú metías un VHS, entraba así igual. Ajá. O sea, estábamos más acostumbrados aquí a eso que a otra cosa. Entonces Nintendo cambia el Sí. diseño y decide cambiarle el nombre simplemente a NES. Oye, pero aparte el tamaño también. Digo, a lo mejor Es lo más vas a tocar. grande. Pero
Digo, viendo ahorita en imagen, supongo que ese aumento de tamaño aumentaba un poquito pues, la potencia o no sé qué, pero de tamaño está Yo creo que más que considerablemente. nada era para guardar más aire, a lo mejor, para que se calentara menos, era un rediseño a final de cuentas que me imagino que mejoró los aspectos que fallaban en el otro. Pero, pues sí, los cartuchos entraban de forma horizontal, así paralelo a la mesa. En el Famicom entraban de forma vertical. Y a pesar de todo, el boom de las computadoras personales que acababa de comenzar, los analistas de las revistas y de las ventas y todo esto, dijeron, no mamen, este pinche invento no va a pegar aquí en América, porque nosotros somos los vergas. Esta Entonces cosa ellos japonesa dijeron, que va a pegar aquí, no, hombre. ellos básicamente dijeron que decidieron más bien enterrar a la consola antes de que llegara al suelo gringo, güey. Pues no Como el pudieron juego estar de más ET. equivocados. No, es que esa es la cuestión. El juego de ET todos pensaron que iba a ser un éxito y fue al revés. Y literalmente lo enterraron. Ah, sí, literalmente lo enterraron. Aquí lo enterraron figurativamente antes de que siquiera llegara al país. Sí, bajarle el Y hype que podría haber tenido entre la gente. sí, fíjate, justamente. No sé si eso también tuvo que ver en que la gente lo empezara a comprar, pero pues ni siquiera el pan caliente ni los churros se vendieron tan rápido. Y te consta porque cuando hay churritos... Ah. Sí, sí, sí. Bueno, el Nintendo se vendió en cantidades astronómicas, por decirlo. Imagínate en aquellos tiempos, también no es justamente lo que es ahorita, pero para aquellos tiempos eran ventas súper cabronas. Em, que hizo historia, güey. Combinó una excelente consola con los videojuegos que podían llamarse, he visto que varias páginas de internet los llaman así, Killer's Game. O son juegos vende consolas, por decirlo de alguna manera. O sea, son juegos matones que literalmente te hacen comprar la consola. O sea, Sí, como ahorita un Marvel's Spider-Man, un Forza, un Halo. por ejemplo, comprarías literalmente un Play para jugar Spider-Man, güey. Sí, Comprarías un Switch para jugar Zelda, güey. sí. Pues en ese entonces comprabas un NES para jugar Super Mario Bros. Lógico. Suena muy lógico. ¿Comprarías Em, un NES para jugar Zelda también? ¡Oh! sí, pero ese Juegos que llegó trascienden. después. Juegos que trascienden. Ah, ¿Qué pedo con esa pose? Me puso no nervioso. sé. Este. La NES entonces iba a empezar a dominar el mercado durante el resto de los 80s y la primera mitad de los 90s. Como dato curioso, se iba a llamar Nintendo Advanced Video Game System. Pues suena Pero después matón, dijeron, ¿eh? no mames, pues después sacamos otro y le ponemos Game Boy Advance. A ver, ¿cómo? Nintendo. ¿Cómo? Nintendo Advanced Video Game System. No, pues, ahí en cuestión de iniciales no queda chido. Snaps. Es que no era tan Snaps. avanzado, güey, porque pues era el primero. No, y Básicamente era el tercero, pero mercadotecnica y mercadológicamente, pues el NAPS. Mejor el ¿cuál NES. naps? Ah, ya, Nintendo sí. Advance Video Game System, en el NAPS. Sí, pues NES era fácil de entender, era rápido, te lo grababas a huevo. Y era lo que era, pues Y, era el sistema de entretenimiento de Nintendo. Ya, ajá, así de simple, ¿sí? Y fíjate, sistema de entretenimiento de Nintendo. No no dice consola. consola, ajá. Bueno, para que el NES tuviera el éxito que tuvo, mucho tuvo que ver su catálogo de juegos. Al principio, todo juego que buscara llegar al mercado, enfocado a la consola, tenía que pasar antes por el cuartel general de Nintendo para obtener el preciado, y creo que tú lo llegaste a ver, Nintendo Seal of Quality. Era el dorado, ¿no? El doradito, ¿no? Era un sellito dorado que Ah, estaba impreso sí. en los stickers del juego, del cartucho. Ahora entiendo por qué dijiste lo de los recuerdos. Sí, sí. Sí, es que Recuerdo de mucho huevo te tiene ese. que venir, güey. Sí. Para los que no saben cómo pronunciar eso como yo, en español es más o menos sello de calidad de Nintendo. Que incluso con eso, pues se llegaron a colar varios juegos que estaban medio culeritos. De alguna manera consiguieron el sello y pues se pudieron publicar. Pero X.
Los 20 mejores juegos de NES, según la revista oficial de Nintendo, según la ¿Nintendomanía? página, no, según la página de Hobby Consolas, porque nunca encontré una fuente oficial de Nintendo que dijera esto, Es española, ¿no? ¿Hobby son, Consolas? ¿O también era...? creo que sí, no, creo que es española. Bueno, ellos citaron a la revista oficial de Nintendo y nos dijeron cuáles eran los mejores 20 juegos según ellos. Y aquí te los voy a nombrar. Número Échelos. 20. A ver si lo ubicas. Creo que sí, todos lo ubicamos. Battletoads. Sí. ¿Sí? Sapos de batalla. Ah, ok. Fue hecho por Rare. Rage. Cuando era Rare. Que era un juego, pues la neta, bastante cool. Era como súper entretenido. Era de los. Aquí hay varios, pero era de los primeros beaten ups que estaban cagadísimos porque pues, eran sapos, güey. Otro Y juego que además crecían trasciende. sus puños, ¿te acuerdas? Sí. Estaba muy bueno. Y después se hicieron como. Bueno, salieron con Doble Dragón, que estaba súper cool también eso. Pero bueno, 20 Ahorita pueden Battletoads, encontrar el remake en Xbox Game que Pass. está muy criticado. No sé si vale la pena. Pues ahí está. Si quieren, bájense un emulador legal y jueguenlo. No hay nada como jugar el original. Número 19 tenemos Micro Machines, hecho por ¿Tuvo juego Micro Codemasters. Machine? No creo que no tiene nada que ver con la marca de cochecitos. Sí Ok. era de carreras, pero no tiene nada que ver con la marca de cochecitos. Ok. Después salió el número 18, es RC Pro Aim, también de Rare. Ese no lo ubico. No, ni yo. Número 17, DuckTales, Ajá, de Capcom. Patoaventuras. También una chingonería de juego, que también tuvo su remake. No sé si el remake era de. No, creo que el remake fue de la versión de Super Nintendo, que la neta también es una joya. Sí. En número 16, el que ya habíamos mencionado, Doble Dragón, Ok. que es de la marca Tecnos, y pues hicieron acá su crossover con Rare para traer Battletoads también. Rar. Era un juego muy bueno. En Super Nintendo, la neta, Doble Dragón es una maravilla, güey. Pero ahorita estamos enfocándonos en Nintendo. Número 15, Contra, de Konami. Número Juego 14, de Ninja culto. Gaiden, Otro. de Tecmo. Número 3, no sé por qué dije eso. Número, es culpa del nombre del juego. Número 13 es Mike Tyson Punch Out. Ese sí es Lo distribuido por recuerdo, Nintendo. sí. Número 12, Metal Gear por Konami. Otro de Número culto. 11, Gradius, también por Konami. No lo ubico ese. Número 10, ¿no que es Gradius? También es No. buenísimo, güey. Es de navecitas, de nave espacial que va, pues, aventura lateral, güey. De una Ajá. navecita que va por el espacio, pues va destruyendo marcianos y así. Muy cool. A lo mejor si veo el De juego hecho, lo ubico, pero con de nombre hecho, no. Gradius es el juego en el que se creó el código Konami. Oh, muy buen Porque el juego dato. era tan difícil. No recuerdo si fue Gradius 1 o Gradius 2, pero fue en Gradius. El juego era tan difícil que el creador dijo, güey, no mames, póngale un código para, para tener todo desbloqueado, güey. Ahí Mira nació el código nomás. Konami, en El Gradius. bendito código Konami. Ajá. Que hubo su tiempo en donde funcionaban estas páginas de internet, no sé si te acuerdas. Pato, funciona en juguetes. Lo meten en Sí, juguetes de Fisher Price. pero es que yo recuerdo mucho esa vez que tú en Facebook ponías el código Konami con tu Sí, teclado y pasaban cosas. sí. Ahorita ya no, Cosas. pero era muy divertido. Incluso Sí. pues pueden buscar, yo creo que debe de haber algún video ahí en YouTube en donde se veía lo que pasaba. Y muchas páginas, creo que en Mary Station aparecían zombies y cosas así por la página, estaba muy cool. De hecho, si están escuchando esto en Spotify y le dan like o comparten el episodio y luego usan el código Konami, pasa algo bien chido y te ven en YouTube. Sí, Pero después deberían de darle hacerlo, se lo like y de recomiendo. compartirlo. Que sale chido, es algo muy chido. Y aquí entramos al top 10 de los mejores juegos de Nintendo. En donde vienen los pesos pesados, güey. Si te Y ya, diste ya cuenta, salieron varios, ¿eh? más o Salieron varios menos, si pesos te diste pesados cuenta, ya. en los primeros 10 que te dije, solamente había un juego de Nintendo. Ajá. Los más en otros estudios. Aquí es donde Nintendo empezó a pasarse de verga, güey. Número 10, Final Fantasy, hecho por Ok. Square. Antes del Número 9, Enix. ajá, todavía no, Enix todavía no compraba Square. Número 9, Kid Icarus, hecho por Nintendo. Ajá. Número 8,
Super Mario Bros. 2, hecho por Nintendo, pero la versión americana. Porque es Ok, diferente Super Mario Bros. 2 de Japón y Super Mario Bros. 2 de América. ok, sí, porque es el que es muy de teatro, ¿no? El 2 si mal no Mm, recuerdo. sí, pero la versión América. De Ajá, hecho, era otro juego, güey. Nomás que le cambiaron los sprites y le pusieron los de Mario. madres, ok. Pero aquí en América pegó más ese porque el Mario original creo que no salió hasta un compilado que se hizo para Super Nintendo que se llama... ¿Cómo se llamaba? Compilado de Mario. All Stars. Super Ok. Mario All Stars. Ahí venía uno que se llamaba Super Mario The Lost Levels. Ah, sí, 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 lo he escuchado. Estaba súper difícil. Ese es Super Mario Bros. 2 original. Ok, ok. Y Super Mario Bros. 2, la versión americana, es ese otro juego que te digo, que le cambiaron los sprites por los de Mario y lo vendieron en América como si fuera Super Mario Bros. Dijeron, es que en Estados Unidos están bien tontos para jugar. Es que los japoneses eran muy retadores, güey. Ellos querían niveles cabrones. Sí. En Estados Unidos, no, güey, querían niveles fáciles. Entonces hicieron eso. El juego es bueno. No es un Mario original, es bueno, pero aún así, pues está entre los 20 mejores juegos, ya en el top 10 de los mejores juegos de NES. Número 7, Kirby's Adventure, también de Uy, Nintendo. pollo. Número 6, fíjate que el 6 y el 5 son como los caballos negros que se colaron en la lista de los mejores juegos de Nintendo, porque básicamente el top 10 es de Nintendo. Ok. Pero el número 6 es de Konami y es Castlevania 3. Otro de culto. El número 2, soy nomás. El número 5 es de Capcom y no podía ser otro que Mega Man 2. Y el top 4 sí lo lidera Nintendo a fuerzas. Y no tienes ninguna duda, güey. Realmente lo que hay en el top 4 es pura joya. El número 4 es Metroid. El número 3 es Super Mario Bros. Original. El original. El número 2 es The Legend of Zelda. Ahí está, ya salió. Y el número 1 es Super Mario Bros. 3. Quiero decir, Yoshi's Adventure. Eso no existía todavía. Qué bueno. A mí no me Super gustó, lo Mario Bros. siento. 3 creo que es el mejor juego de Mario ever, güey. El 3, el 3, el 3. Es que bueno, tío, yo no tuve NES, tuve SNES. En SNES lo podías jugar en All Stars. Ok, ok. Es que el 3. Más que nada quiero ponerle imagen en la cabeza, pero mejor lo busco porque si no. El 3 era el juego en el que le podías poner colita a Mario. Ah, que Así de era simple. Tanuki. Ajá. Ok, ok. Ese es Super Mario Bros. 3. La portada de Scott Pilgrim Volumen 1 Ah, tienes es la la boca original llena de de razón. Mario Bros. 3. Es el que yo te decía de que era más teatral, que el que salía que estaban como en el plató Ah, y salía el telón. es que más o menos, porque entonces busca Super Mario Bros. 2 de América para que veas que también es muchísimo más teatral, de hecho. Porque incluso cuando eliges. Ah, ¿Recuerdas en Scott Pilgrim en el juego cuando eliges personaje que sale un telón y eliges sí, personaje ahí? sí. Ah, eso es sacado de Super Mario Bros. 2 de la versión americana. Aquí está, aquí está. Super Mario Bros. 2 USA, no, 88. Sí, no tiene nada que ver con el Japón. Porque también me sale el japonés. Ah, he aprendido algo el día de hoy. Eso me da gusto. Para eso estamos, para enseñar. Para que la gente que no sabe sepa. No, para enseñar está el OnlyFans. Bueno, para enseñar, pero intelectualmente. Ah, muy bien, eso me gusta Bueno, me más. voy a sacar las chichis para que la gente. Ah, no. No, 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 censuran. Bueno, continuando con la historia. Para que las tiendas estadounidenses se animaran a vender la consola, porque pues había pasado esto del crash del 83 y nadie confiaba ya en las consolas. Nintendo dijo, pues si no quieren vender como si no quieren vender consolas, pues van a vender juguetes. Entonces dijo, no, esto no es una consola, es un juguete. No seas pendejo, es un juguete. No puedes volar. Ah, no, ese es otro. No, no Eres es un un juguete de esos. juguete. Hace rato me equivoqué, pero no era un juguete de esos. Entonces, para que la consola pasara por un juguete, Nintendo armó unos packs con varios elementos
para poder venderla como si fuera un juguete. Ok. Entonces, salió lo que viene siendo la consola y una edición que traía el Zapper, que es la pistolita. Ok. Sí, sí, sí. Eh, Justamente, güey, si vamos a hablar de cosas como los elementos, tal cual, los aditamentos en la consola, del Zapper, yo creo que podríamos hacer un capítulo específico, güey, para ese aparatito, para saber nada más cómo funcionaba esa mamada, güey. Es una Porque tú le chulada, ¿eh? apuntabas a la pinche tele, no sé cómo vergas, tú conectabas el control a la consola y le disparabas a la tele y funcionaba, güey. No había sensores, no había como el Switch, pues, que ponías tu barrita. No, Según yo tenía infrarrojo, pero la manera en que no cómo tenía infrarrojo. funcionaba, ¿no? Era a base de espejos, güey. Era una mamada. Pero podemos, digo, neta, podemos hacer un capítulo de cómo funcionaba esa madre y me caí que no acabamos, güey. Es un sistema muy complicado. Aparte el diseño es como una pistola De Star de Super Wars, ¿no? Sentai. Entre Star Wars y Super Sentai, el clásico Este, blaster de Power Ranger, ajá. el diseño es hermoso, o sea. Bueno, pues, había otro paquete que nada más se comercializaban en América, porque pues en Japón ya estaba súper consolidada la consola, güey. Aquí estaba entrando. Y aquí, cuando digo aquí, me refiero a Estados Unidos, porque aquí llegó después. De este lado del charco. Eh, Tenemos el tal cual, que se llama Control Deck, que básicamente pues te incluía la consola y ya. Y costaba $199. Después tenemos el Deluxe Set, $199. que incluía un robotcito que se llamaba Ruff, que ubicarás de Ajá, Super Smash Bros. sí. Y que literalmente no servía para nada. Pero se veía muy bonito para la colección, güey. Literalmente no servía para nada, güey. Neta, no Ah, servía para nada. Estaba muy bonito. Tenía un robot, el Zapper. Este. Y el juego de Gyromite, creo que se llama. No sé cómo se pronuncia esa madre. Era un juego de Rob. Es el ajá. robotcito ese, tenía su propio juego, que era este de Gyromite. Y también traía el de los patitos, el Dog Hunt, para jugarse con el Zapper. Ok, ok. Mira, me puse a buscar cuánto. Está muy interesante el dato. Ajá. En esas épocas, dijiste $199. Sí, de aquel entonces. Si lo traducimos ahorita, Ajá. estamos hablando que serían prácticamente algo así como $500 actuales. Ajá. Sí, pero eso ya por la inflación y aquello también. En aquel Ajá. entonces era más fácil conseguir $199. Pero guacha que estamos hablando de un precio de cualquier consola actual a pesos mexicanos. Pues sí. 10,000 pesos, 11,000 pesos. Pues sí, haciendo la conversión ahorita, sí. O Y sea, ese era más que el, nada, el... por lo que decías de que pues no era un tema de, sí. O sea, la cantidad de que se vendieron, porque no era fácil comprarte una consola. No era accesible No, comprarte una consola. y en aquellos tiempos era más difícil todavía, porque justamente estaba ese pedo del crash del 83, que la gente no quería consolas, güey. Te decían, Tenían para mí todo es en fácil contra. comprarme una computadora. Sí. Entonces tuvo, o sea, el NES fue una maravilla, en ventas, güey, o sea, lo que significó para el crecimiento de la tecnología, pero además para asentar las consolas. De no haber sido por eso, güey, nos quedamos con el fracaso de Atari y se acaban. Y quién sabe si se hubiera levantado la industria. Yo creo Capaz que que no, muere. güey, no la veo fácil, güey. Porque las demás, por ejemplo, Microsoft, que en esos tiempos ya estaba haciendo sus pedillos, se hubiera dedicado totalmente a computadoras. Ujú, No habría dicho, ¿para qué meto ese mercado? Porque no habría otro mercado. exacto. Sí es una bolita de nieve, güey, que pues fue creando otras cosas. Pero regresando, después salió uno que creo que sí que todos conocemos, que se llama el NES Action Set, que incluía otra vez el Zapper, traía dos controles en esta ocasión, ¿Siempre y traían tenía uno? un ¿Eh? Sí, los ¿Siempre demás traían tenían uno? uno. Ok. Sí. Incluso que se llama Control Deck, era nada más un control. Malditos.
Sí, es el Action Set, es el primero que traía 2 controles porque ya había más juegos, digamos, para disfrutar ahora sí en familia. Acá. Traía el Zapper y traía el jueguito que creo que cuando uno habla sobre Super Mario Bros., aquí en México, lo primero que viene a su mente es el cartucho que traía Super Mario Bros. Y Duck Hunts en el mismo. Ajá. Entonces era parte del Deluxe, perdón, del NES Action Set. Que si analizas esa portada de Mario, Mario está a punto de morir. Sí, 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 exactamente. Qué trágico. Qué trágico, malditos. Pero sí está a punto de Para morir que esa, veas, esa güey, imagen. cómo eran en ese entonces. Bueno, pues, tal cual esa es la historia del NES. Te comentaba que, pues, sí en sí es un tema cortito el que traía el día de hoy. Me parece que es una historia que está cabronamente interesante, güey, para la evolución del mercado, para, pues, la evolución en sí del género de videojuego, sea de entretenimiento de videojuego, porque de no haber sido por eso, por esa astucia, yo creo, esa audacia de Nintendo de decir a la verga, yo voy a entrar como quiera, que a final de cuentas ellos habían elegido ya su negocio y pues tenían que sacarlo adelante, güey, con Atari o sin Atari, pero como que las cosas se les acomodaron a ellos para triunfar, güey, eso está muy cabrón, como si fuera brujería, güey. Es que ponte a Y analizar, eso y como saber dices, vender. sí, eran unos dioses del marketing. O sea, el simple hecho de no voy a salir con. No me voy a montar en mi macho y voy a sacar la consola como ya la hice acá. Voy a adaptarlo al mercado. ¿Por qué? Porque pues me va a convenir. O sea, ver a futuro. Sí, sí, sí. Y esa bolita de Y no nieve sé, me queda muy clavada como con lo que dices de qué hubiera pasado si, como bien dices, muere Atari, vale queso, quizás la industria se estanca, quizás renacen las arcade o vuelven a tener boom las arcade, nos quedamos en puro arcade, no entra Nintendo, Nintendo hace su vida en Japón, sin saber qué va a pasar después, no llega a América, no se crea esa rivalidad con Sega, no pasa esa cosa con Sony que obliga a que salga una PlayStation, que obliga a una competencia con Microsoft de pasar de PC a Xbox. O sea, sí, o cómo algo sea, tan chiquito, entre comillas, ajá. generó una industria que ahorita es la líder en ventas? Yo creo que tarde o temprano hubiera llegado, güey. Pero quién Pero sí sabe hubiera sido cómo. muy diferente la resolución de todo lo demás, ¿no? Entonces sí es como que un tema que hay que tener presente, porque si te gustan los videojuegos, si te gusta toda esa cultura, es importante saber cómo llegó a hacerse lo que es ahorita, güey, y cómo casi desaparece. Y es que en aquellos tiempos, todavía ahorita más, pues, pero en aquellos tiempos Estados Unidos, pues, era la potencia, güey. Entonces, si no pegaba en Estados Unidos, era muy cabrón que en el resto del mundo lo hiciera. A lo mejor sí iba a salir de Japón, pero muy lento, güey. No sé, la evolución habría sido muy, ¿cómo se llama? A cuentagotas, güey. Sí, sí. Sí, digo, en esa época mismo Estados Unidos lo mató antes de que llegara y ve. Ajá, justamente, güey. Y ve ahorita, güey. Fíjate, Nintendo tiene la reputación ahora de que ya no se dedica a hacer consolas para competir. Eh, Ahora sí con PlayStation y Xbox que los toman como los reyes del mercado, entre Ujú. comillas, por la gente, por las generaciones nuevas. Sí, son los Pero creo líderes en que ventas. entre comillas también, porque creo que el Switch acaba de demostrar que no necesita ni esa reputación ni esa potencia, porque, o sea, el Switch ahorita creo que es la consola más vendida también. Ya rebasó, ¿no? Ya Los 100 millones superó, de unidades. ya superó al Wii, que era la más vendida, y ya superó también al PlayStation, que era la segunda más vendida. Entonces, La 3, ¿no? Play 3. no, creo que la primera. La primera. Ajá. Mira, ahorita vamos a ver un poquito el tier. Traigo esa palabrita bien clavada desde hace un chorro. Eh, bueno, tenemos que ponernos en 2022, a ver si nos sale el dato. A ver, chécale, chécale. En este momento, en este preciso momento, no, esto no está actualizado a 2020. Pero fíjate, en 2020, ahorita busco el dato más actualizado.
En 2020 era primer puesto PlayStation 2. Ajá. Y los siguientes dos puestos eran de Nintendo. Era el Nintendo 10 y el Game Boy. Ah, de hecho, el Nintendo 10 también de lo más vendido, güey, en la historia del mundo, güey. Y bueno, en esta lista, pues ya después viene el PlayStation 1, luego viene otro Nintendo que es el Wii, luego el Play 3. Y pues ahí nos vemos. Hay un chorro de Nintendo, eso sí. Checa, Pero, a ver, busca la nota de las consolas vendidas en 2022 del Switch. La neta yo lo buscaría, pero por alguna razón mi teclado ya no escribe, güey. ¿qué te digo? Lo extraño es que me está saliendo solamente de hasta 2021. Pues mira, según yo, el número que traigo en la cabeza, porque lo vi hace poquito, según mis nervios, era Ajá. que el Switch había rebasado los 100 millones de ventas. Pero ahorita estoy viendo que la consola que más unidades tiene es con 155 millones. O sea, le falta ahí todavía un cachito al Switch. Es la Play 2. ¿La Play 2 sigue siendo la más vendida? Ajá, con 155. Pero abajito está el 10. El Pues Nintendo mira, 10. aquí tengo la nota que dice Switch hace historia, supera a Wii y PlayStation, que es lo que te decía, con 103 millones de unidades vendidas. 103. Ajá. Que aquí Ok, en la ok. lista que viene. Ah, pero creo que es nada más de Nintendo la lista. Que sería Nintendo DS, Game Boy y Game Boy Color. Y después Nintendo Switch. Solamente de Nintendo. Mira, yo Que aquí la neta supera. encontré. Ajá. Yo aquí el dato que encontré es. Déjalo pongo en palabras entendibles para mí, para podérselos explicar a ustedes. Prácticamente sí, ahorita la más vendida sigue siendo la Play 2. Ajá. En segundo lugar está la Play 4, Ajá. sorprendentemente. Y ya la Switch ya está en tercer lugar. Ok. Pero esa sí la tienes ya actualizada a 2022. No tanto al año, pero es muy, muy, muy reciente. De hecho, no te creas, salió el. Qué perro, salió el 4 de febrero esta historia. Ah, bueno. Mira, se las Digo, voy a para vender. fiarnos más Se, de esa se- lista. se las voy a vender. Se las voy a leer, nomás aquí para que tengamos el dato más fresco. La nota es de expansión, o sea, no es portal chafa. De repente Tanto. chafea con algunas notas, pero pues es expansión. Por eso te digo tanto. La batalla por vender más consolas se ha visto opacada en ambos bandos por la escasez de semiconductores. Sin embargo, algunos analistas apuntan que la Play 5 tendrá un gran 2022. A ver si es cierto. Según Pierce Harding Rolls de Ampere Analysis, la Play 5 debería vender más que las ventas combinadas de la Xbox Series X y la S. Pues sí, también porque la serie S está vendiendo como pan caliente, pero la X, pues no hay existencias, lamentablemente. Pero es De igual que la acuerdo. Play 5, güey, tampoco hay. Ujú. Ya es que se pusieron a hacer Play 4. ¿Ah, sí más? Sí, o sea, Xbox dijo, yo ya no voy a hacer One para centrarme en la categoría nueva. Y Play dijo, ya no voy a hacer Play 5 ahorita porque no puedo, hago Play 4. Pero es que la decisión se me hace bien pendeja porque Xbox es está luchando mucho la retrocompatibilidad. Sí, Entonces, ¿para qué hago totalmente. Xbox One si mi Xbox One S lee juegos de Xbox One? Ujú. Por eso se centró más Y, a... y Ya, para PlayStation, en que... lugar de concentrarse en hacer retrocompatibilidad, se puso a producir más del anterior. Sí, no Está tiene como, sentido. bueno, Que haciendo la ponle... consola más vendida, entonces hasta ahorita, ponle que Sí, sí. Pero, güey, ¿tú no quieres vender la nueva o cómo? exactamente. Y continúo. Si bien la última generación de consolas de videojuegos es la que tiene foco en este momento, aún ninguna de las consolas es la más vendida de la historia. En los últimos 21 meses, Nintendo ha vendido casi 48 millones de unidades de Switch. O sea, en menos de 2 años. La Switch Es que, güey, salió en 2016. Algo así, ¿no? más. No, 17, 17. creo. Tiene 5 años de vida. Y tomando en cuenta que en los últimos dos vendió casi 50 millones. Ay, güey. Es que yo no sé, güey. Es algo que tiene Nintendo que es muy cagado porque si estamos hablando de Killer's Game, güey, Nintendo creo que es el padre de eso, güey. Ahora sí que hay muchos juegos así en otras consolas,
pero la mayoría sí son sí salen para las dos consolas, pues para Xbox y para Play. A lo mejor sí esos exclusivos, pero yo no los tomaría tan vende consolas, güey. O sea, no creo que sea la misma cantidad de gente que compre un PlayStation para jugar, no sé, God of War, que la misma cantidad de gente que compre un Switch para jugar Zelda, güey. Es que Y no también es nomás Zelda. lo hemos dicho en varios capítulos. Nintendo, la ventaja que tiene, ahorita, digo, ya se abre mucho el mercado y mucha gente ya tiene PlayStation y Xbox. Pero sigue muy, muy arraigada esa fanbase de o yo tengo Xbox o yo tengo Play. Pero la gran mayoría de esas dos fanbase tienen un Además, Nintendo. sí. Es como que ahí no me meto en pedos. La gran mayoría tiene un Nintendo como segunda consola. Y es que ve ahorita, güey. En Switch nada más, güey. Y eso que también salió para Wii U. El Zelda Breath of the Wild. O sea, ya desde ahí es un joven de consolas, güey. No, Sí. no hay más. Igual, para Wii U también salió, pero ahorita, y más con la actualización que le acaban de dar ayer, Mario Kart, güey. No Que mames. sigue, El sigue juego es siendo el buenísimo, mismo. güey. O sea, salió con la Switch. Y Sí, está vigente salió el con la Mario Switch 8. O sea, y salió para Wii U. Pero de ajá. todas maneras, las nuevas actualizaciones están muy cabronas, güey. Sigue 48 pistas, vendiéndose, güey. morro. Y las que Digo, faltan, porque iban a ser más. va a costar 50, no que 500 pesos la expansión si no tienes el Switch Online. Pues prácticamente estás comprando otro juego. Pero son 48 pistas. Creo que vale completita la pena. Sí, creo que sí, güey, la neta. El. Super Smash Bros, güey. O sea, realmente Nintendo no pelea. Ellos tienen su propio nicho, güey, y va a seguir vendiendo, güey. Sí. Y podemos hablar más juegos de Nintendo, güey, que la neta no son a lo mejor tan conocidos, pero son buenos, güey. No sé si ya hablando a lo mejor de Xenoverse, yo no soy muy fan, pero no mames, güey, son juegos que están súper cabrones. Estás hablando de juegos de 100 horas de historia, güey. Es es algo sorprendente y pues ahí están sus fans y se sigue vendiendo, güey. Y además, como dices, tengo un Xbox, pero además tengo un Nintendo porque sé que hay calidad acá, güey. Y no compite, Nintendo no compite con nadie, güey. Ellos tienen su propio pedo. Y ahí están, güey. A final de cuentas, yo escucho críticas y críticas y críticas y críticas a Nintendo. Y mira, Ahí están. Que así mira, de como simple, güey. experiencia personal, creo que lo he dicho en varios capítulos. Quizás mi catálogo de consolas que he tenido no es tan amplio. O sea, yo brinqué del Super Nintendo al Play 1. Pero creo que justamente va por ahí de que toda esa generación que vimos a Nintendo como un sueño guajiro poder tener un 64. Yo añoraba un 64 y añoré el GameCube. Nunca los pude tener. Ni he hecho el intento ahorita de conseguirlos. Pero justamente ahorita que ya puedo solventarme una consola, pues me compro un Switch. Digo, yo soy Team Xbox. No me cero Play, pero pues soy más de Xbox. Es como que, sí quiero un Xbox por lo que es, ¿no? Pero como cuando compré el Nintendo fue como que, qué bonito. O sea, por fin me pude comprar un Nintendo. Y creo que también por ahí va. La nostalgia vende y Nintendo sabe vender. Se sabe Y es vender. que, güey, yo siempre he sido Nintendo, güey. Nintendo siempre me ha encantado. Sí tuve en su tiempo el Nintendo 64, no tuve el GameCube, no tuve Game Boy. Ahora tienes dos. ¿O cuántos tienes? Esa es la cosa. Ahorita que yo sí, que también me puedo solventar, ese es mi sueño, güey, tener todas las que yo no tuve en esos tiempos. Entonces, recuperé un Nintendo 64, tengo dos GameCube, dos porque una salió falla y pues compré otra. no porque esté ahí obsesionado con la GameCube, Porque tú la que es quieres una para consola que jugar. me gusta mucho. Tiene muchos juegos que la neta vale mucho la pena y no pegó tanto porque fue el rival del PlayStation 2 y el PlayStation 2 pues la Tienes neta, razón. es otro pedo. Pero, pero yo, por ejemplo, que me gusta coleccionar, compraría también un PlayStation 2, pero mi prioridad era tener un GameCube, güey. O sea, a mí, yo jugar el Zelda Twilight Princess original en GameCube es un sueño, güey. Wind Waker, incluso estuve buscándolo, güey, me cae si no como por 3 años, el pinche Resident Evil original de GameCube. O sea, ya tenía la versión digital en Xbox,
Ya la tenía en PC. Compré de todas maneras la versión física remasterizada, pero yo quería tener el original de GameCube, güey. Lo estuve busque y busque hasta que una día lo pude conseguir. Y es otro pedo jugar la versión original en GameCube, güey. A lo mejor la gente que no está tan acostumbrada o que no le es tan importante no entiende el sentimiento de jugar la versión original en su consola original, güey. Sí, la nostalgia, tal cual. Es muy diferente. Cuando yo conseguí el 64 y tuve la oportunidad de conseguir el Resident 2 para 64, güey, es otro pedo jugarlo en Nintendo 64. Yo sé que no le llega a lo que fue en PlayStation, pero de todas maneras el pedo técnico que fue conseguir ese cartucho, o sea, lo que pesa el cartucho, lo que pesa la versión de PlayStation, güey, el juego es idéntico, es de todas maneras una proeza que dices, güey, quiero vivirla. Entonces, ese tipo de nostalgia y todo eso es algo que Nintendo guarda muy cabrón, güey, en todas sus consolas. Y la neta, sí hay muchos juegos de Game Boy, o sea, jugar Pokémon, güey, en Game Boy original es otro pedo, güey. Entonces, y va a seguir siendo, ¿por qué? Porque pinche Switch ahora resulta que sacó este Pokémon Arceus, güey, que revolucionó No lo menciones. Lo lo quiero. que ha sido Pokémon hasta ahorita, güey. O sea, la neta, yo lo jugué 10 minutos y dije, lo tengo que comprar, güey, porque es otro pedo. Y ya jugándolo bien, echándole ya sus buenas horas, esta madre va a durar, güey, eternidades. O sea, puede seguir, para la gente que nació y empezó con este Pokémon, ay, perdón, va a tener el mismo, se me salió un churro, no, va a tener el mismo, Sentimiento de cuando ¿cómo se salió el llama? verde hoja. Sentimiento, ajá, que tenemos nosotros jugando Pokémon rojo en Game Boy, güey. No sé, o sea, siento que es más difícil que eso pase con otras consolas, no sé por qué, güey. Creo que Nintendo tiene esa Tienen ese arraigo. sensación. Creo que nos podría pasar un poquito a nuestra generación. Un pelín a la siguiente, a los generación. ¿Cuáles es después de los millennials? ¿Son generación Z o X? Ajá, Z. X son nuestros papaces. Cierto, cierto. Que por ejemplo, de repente tú ves un Play 1 y dices, ah, qué bonito. Ves un Xbox original, bueno, el primerito y dices, ay, qué bonito. Quizás pueda llegar a pasar con esas dos, pero pues fuera de ahí, tú dices, ok, si un Play 2 fue una chulada por lo que significó la revolución a través de videojuegos, es un parteaguas. Tú ves la 360 y dices, ok, también fue un parteaguas en su momento, pero son esos. Es un punto de partida para ciertas generaciones. Pero ya ves el Play 1, lo ves con nostalgia. Ves un Xbox chonchote. Y también, perdón, si nos escuchan en Latinoamérica, espero que chonchote no sea una cosa sexual. Que se le ve el chonchote. Suena como un pitote, güey. Pues sí. Pero es eso que no tiene, que no le llega más bien a las consolas de Nintendo. Porque tú recuerdas con mucha nostalgia un NES, un Super Nintendo. A mí el Super Nintendo yo lo tengo aquí arriba. O sea, figurativamente lo tengo aquí arriba. Y es que sí, güey. Yo recuerdo con mucha nostalgia todas las consolas de Nintendo, güey. Tienes una en la playera en este Sí. momento. Vean toda Sí. la identidad de Axis. Los capítulos es un cartucho de NES. Ajá, justamente. Los Pocket es un Game Boy. Los nuevos Axis Play es un Advance. O sea, porque tiene ese arraigo. Y era lo que me decía Aldo. Cuando le pasé la imagen de Axis Play fue como de, ah, no manches, me recuerda al Advance. Y yo, es que es un Advance. O sea, tal cual es la pantalla de un Advance. ¿Por qué? Porque nos gusta, porque es parte de la cultura pop. Y es Sí, hermoso. sí. Y te digo, marcó historia, güey. Entonces, tiene ese algo Nintendo, güey. Sea lo que sea. Incluso el Wii, güey, recordarlo ahorita, no hace tanto tiempo, fue hace como, creo que fue 2006. De todas maneras, ya los ves tú como la nostalgia. Ay, güey, qué buena consola fue, güey. Ya son 15 años. Ya es buen rato, pero no es tanto. Y de todas maneras, o sea, no es como el PlayStation 3. El PlayStation 3 estuvo chido, tuvo buenos juegos. Hasta ahí. Así lo veo yo. Yo sé que hay gente que lo va a ver diferente y se vale. Pero siento que dentro de la cultura no es tan importante lo que hizo PlayStation 3 a lo que hizo Wii. A lo mejor lo que hizo PlayStation 2 sí, sí es muy, muy importante.
pero creo que son casos contados los que están por fuera de Nintendo. Pero Creo bueno, que sí es meternos también un poquito, digo, ya para cerrar un poquito el tema, de cómo funciona cada cultura. Porque pues, si nos vamos con Sony, ok, sí, también es de aquel lado del charco, pero pues su enfoque es vender, 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 vender. Pues tú ves Xbox, igual, es cultura americana de vender, vender, vender. Y pues Nintendo es más, pues digo, Nintendo empezó vendiendo cartas. Era juego de cartas. Y Nintendo siempre ha sido, para bien o para mal, muy celoso con su producto. Al grado que las licencias es dificilísimo comprar una licencia de Nintendo. No hay Funkos de personajes de Nintendo. Porque tiene como ese pues es que yo sé cómo hago mis cosas, yo lo cuido, yo lo protejo. Yo sé mi rollo. Y justamente llegó ese punto que dijo, pues ya no soy para competir, en lugar de agarrar los dos caminos, o hago algo completamente revolucionario a ver si pega, o me vendo al grande. Dijeron, no, no voy a competir, o sea, prefiero mantener mi fanbase, seguir mi forma de vender cosas, porque pues es lo que yo quiero hacer. O sea, no me meto en pedos de, es que yo quiero vender más unidades que Sony, quiero vender más cosas que Microsoft. Y paso a pasito tenemos lo de este listado, que la Switch está en tercer lugar con 103 millones de ventas. exactamente. Lo dejo sobre la mesa. Pues bueno, para cerrar ya el capítulo de hoy, pues traía unos datitos curiosos ¡Yujú! y Altito divertidos. datos. No, no. Ajá. Altito datos. Es que por eso son datitos, güey. Oh, ok, bien. El primer dato curioso es que la pinche página de Nintendo me mandaba mi código de verificación del Switch y tuve que hacer un pedo para cambiar mi correo. Así que no todo es miel sobre hojuelas con Nintendo. Bueno, yo Pero tuve bueno, después, una muy buena experiencia con atención a clientes. En menos de 5 minutos me desbloquearon mi cuenta. esa es la cosa. Yo tuve mucho problema para contactarme al chat de Nintendo porque por correo no me pudieron ayudar. O sea, me Sí, no tiene que contactaron ser al por día chat. siguiente, pero me dijeron, no te podemos ayudar, contáctanos por chat. Para contactar el puto chat fue un pedo. Pero ya contactado, creo que fueron 4 minutos y salió el problema, güey. El problema de 2 meses de no poder iniciar sesión. Fue una mamada. Yo también le hice mucho la desidia, pero, o sea, yo creo que es algo que nunca debió pasar, que no me empezaron, porque de un día para otro me dejaron de llegar códigos de verificación. O sea, inicia sesión y pone el código que te mando tu correo y no llegaba el puto código, güey. Entonces fue un pedo empezar a resolver el problema. Pero ya una vez en el chat, pues fue la verdad demasiado rápido, güey. Me ayudaron, me cambiaron el correo y ya, ¡fum! Se acabó el problema. Sí, atención a clientes Eh, de Nintendo, pero ustedes una estrellita. no sé dónde sea, de Nintendo, o sea, quien lo haya hecho, porque ya ves que el distribuidor de Nintendo aquí en México, o no sé si toda América, es la Tamel. Y ojalá no hayan sido ellos los que me ayudaron porque están bien pendejos. Digo, si fueron, qué bueno, gracias. No sé, pero. Ay, ay, la No lo Tamel. sé. Bueno, antes de que la NES existiera, antes de que llegara a cualquier lado de producción aquí o allá en Japón, había una gama de 5 consolas para el hogar allá en Japón, que Ok. eran las consolas de Nintendo, güey. O Y sea, fue había más antes que de la la NES. O Famicom. sea, la NES no fue la primera consola de Nintendo. Ah, caray. Ese dato es muy curioso porque no muchos lo saben. ¡Tui! Se, se llamaban Color TV Game. Ok. Y pues eran 5 consolas. Ahora sí, era como la misma, pero variaban, ¿no? Tenían sus diferentes versiones, por decirlo de alguna manera. Que era la Color TV Game 6, la Color TV Game 15, no sé por qué eran los números así. La Color TV Game Racing 112. No sé por qué digo Racing en inglés y 112 en español, pero, pero así funciona México. Mundo Eh, globalizado. Color TV Game Block Culucci y Computer TV Game. O sea, NES no fue la primera consola de Nintendo. No Dato manches. importante si quieren hablar en las fiestas para platicarle a sus amigos y verse intelectuales. Qué Ahí lo tienen. botana, no los conocía ni, vaya, ni remotamente.
No, está muy cagado porque la verdad todos pensamos que empezaron con Famicom, pero no. ¿Sí? Y fíjate, es curioso porque no puedes ahora sí que empezar. O sea, es muy cabrón que empieces y tu primer producto sea la verga, güey. A Es menos que muy cabrón. seas un gigolo. Digo, ¿qué? No sé, porque no estás. No sé. No me voy a quedar ahí, no sé. Es que estoy viendo una Color TV Game. La abierta, la plaquita madre, yo creo que es del tamaño de una tarjeta de presentación. Es muy Y sencillo. era grande para su. ¿Sí? Para el tiempo de ahorita, güey. Y justamente, PlayStation, su primera consola, básicamente tampoco fue el PlayStation, güey. O sea, Sony. Tampoco fue el Ajá. PlayStation. Entonces, te digo, es muy cabrón que uno llegue al éxito en el primer intento. A Sí. veces el mundo nos lo hace ver así, pareciera que así es y nos agüitamos y no nos salen las cosas, pero si analizas bien la historia es muchísimo más difícil pegar, pues. De hecho, voy a Entonces, hacer una recomendación aquí, pausando un poquito al señor Aldito. Si pueden, dense, no sé si ya lo recomendé en otro capítulo, dense el documental que sacó Xbox. Bueno, sí, Microsoft lo acerca recomendé del el Xbox. capítulo pasado. Es que está muy bueno y justamente por allá va, o sea, de cuál era el miedo de Microsoft con el Xbox y que llegaron con Bill Gates, era como que, ay, pues tengo mello. Que literal puso a competir a todos los de DirectX, que es ¿cómo se llama esta cosa? El plugin, bueno, Ajá. lo que nos sirve para jugar ahorita el DirectX 12. Y a otro equipo dentro de Microsoft, de que a ver, ¿quién me hace una consola chida? No se los voy a spoilear lo que pasa, pero es eso, o sea, ese miedo de, ay, pues lo primero no fue con lo que hicieron caca, o sea. El negocio, ajá, justamente. Bueno, otro dato curioso que les traigo es que a pesar de que a día de hoy el almacenamiento de las consolas es relativamente alto, y me refiero relativamente porque nos quitan casi la mitad de lo que nos anuncian por el pinche sistema operativo. Ajá. En 1983, Nintendo logró una revolución total en el mercado cuando dotó a la NES de 1 mega de almacenamiento, güey. Un Ahorita mega. tienes 1 tera y no te ajusta, güey. Un mega. 1 mega. Obviamente los juegos no se instalaban en la consola, era Sí, simplemente no. para sistema, pero era un chingo, güey. Nintendo siempre ha sido muy peculiar con sus memorias, ¿verdad? No, no es como que mi Switch tenga 64 gigas internos. No, son 32 Porque o 64. no, la Switch tiene 32. Ah, qué bonito, ¿verdad? Interno 32 tiene 32. gigas. Qué bonito, qué bonito. Malditos. Nos obligan a comprar SSDs. Sí, nos obligan a comprar SD y SanDisk, güey, porque tienes que comprar la cara, si no, no sirvo. Sí, con la hojita Tanuki impresa. O con Ajá, sí, TOA. o la Ahí. Trifuerza, güey, a huevo. Para que combine, porque si no, no jala. Ya, pues claro, güey. Bueno, en Japón, la NES era capaz de conectarse a Internet. Se podía conectar a redes telefónicas también. Podías ver el clima e incluso hacer transacciones bancarias. No mames, Ellos neta. viven en otro pedo, güey. Nosotros ahorita no podemos transferir dinero de mi celular porque el puto token no sirve porque cambié de teléfono. Pero tú sí podías en tu NES hacer transacciones bancarias en Japón, güey. No manches. O sea, Así. en mi teléfono no se actualiza el maldito clima. No se me actualiza en tiempo real. En la pinche NES podías ver el clima, no Así es. manches. Wow. Sí, los japoneses son otro pedo, güey. Uno de los mayores aciertos de la consola fue su control. Porque incluso a día de hoy, este control sigue siendo la base de todos los controles existentes, güey. Puedes ver el Xbox, puedes ver el PlayStation, puedes ver los controles piratitas como por aquí el que tengo. Sí, es la base. Sí cambiaron de lugar esto para hacerlo más ergonómico, dependiendo la marca, dependiendo de la consola. Los botones se Eran dos, ¿no? acomodaron un Antes. poquito. Eran dos, ajá. Pero básicamente el pad digital llegó con Nintendo, güey. Sí, porque venían No los de había pad palanca digital. con Atari. Ajá, Y de exactamente. hecho, Entonces, viendo el Color TV Game, pues era muy a lo Atari, porque el Atari era sí, palanca y botón.
Y la Color TV Game eran dos perillas. Ajá, de hecho, creo que había un Atari también que era como perilla, güey, antes. Sí. Pero sí, el control del cual se empezó a usar como base, todos los controles ahorita siguen esa misma base. Y el pad digital sigue viviendo, güey. O sea, fue un acierto tan grande que a día de hoy Se usa. sigue estando en los controles. Steam intentó quitarlo y desapareció el control de Steam, güey. Fue muy cagado, güey. Ahí está. Ahí está el poderoso. Siempre presente. Y de hecho, yo aquí tengo una colección de controles, güey, a la verga. Sí, iba a sacar el del Play 2, pero mejor así. El primer videojuego que podía guardar una partida llegó en el NES. Y adivina cuál En fue. su pilita. El Zelda. Ajá. ¡Achiech! Este Ahí va a ser el fue el sonidito, primer, pero no me salió. fue el primer juego que en la historia que guardó partida dentro del cartucho. Es que imagínate. Normalmente se usaban passwords. Ok. Pero esto funcionó justamente para poder hacer un juego más largo y más denso, que permitiera obviamente al jugador no tener que estar Descansar. memorizando, poder apagar la consola sin miedo, güey, porque ya guardaba el contenido de avance. Y pues de ahí en adelante, pues básicamente todos los juegos ahora se basan, si no guardan por pilas como antes, sí se basan en ese sistema para que sea un juego largo, güey. Entonces sí, ahora sí que Dross siempre tuvo la razón, este juego hizo escuelita, güey. Sí. Desde ese entonces, 1985, 1983, Nintendo siempre recomendó no soplar los cartuchos. Pero pues como no sabíamos inglés, pues que vamos a andar leyendo, ¿verdad? Y aunque supieran, es un dato que le valió madre al mundo entero, güey. Porque Y servía. cualquier persona en el mundo sopla los cartuchos. No importa, güey, de la consola que sean, güey, se siguen soplando. No importa si son discos, se siguen soplando. Entonces, y es muy cagado porque sí, justamente revisé juegos de NES y sí tienen la indicación de no soplar. Sí, 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 sí. Yo Pero, ahorita, antes de prender el Xbox, le soplo a la consola porque ya es digital. Para que jale. ándale, es digital, me lo soplo de todas maneras. Pero sí, güey, o sea, es un dato muy cagado porque creo que es uno de los, después de los términos y condiciones, creo que es lo más ignorado en el mundo, güey. Después de la segunda R de Marlboro, bueno, la primera, Ajá, más bien. sí, la primera, que es Marlboro. Sí, Marlboro. Sí, 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 sí. Sí, 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 Y está muy pero cagado, güey. lo peor era que era algo que acortaba la vida de los cartuchos, no era por calzones de Nintendo. Mojabas los cartuchos, mojabas los pines, se Sí, oxidaba. de hecho se oxidaban, güey, sí. Sí, o sea, tienen razón, Sí, pero pero nos nos valió valió verga y madre. lo usamos siempre. Y mi último dato que les traigo es que hace ratito les comenté que Rob no servía para nada. Ajá. Solo para ser Eh, bonito. sí, básicamente era una decoración chula, que si yo tuviera un Rob lo tendría ahí, porque es bonito, es una pieza histórica, pero a final de cuentas sí sirvió para algo. Y justamente fue su única motivación de existir, básicamente. Eh, Rob fue una estrategia de Nintendo para poder vender la consola. Ok. Básicamente, como les decía hace ratito, tuvo que vender en territorio americano la consola como si fuera un juguete. Entonces inventaron a Rob para que fuera parte de la estrategia mercadotécnica, güey, para que la consola se vendiera como juguete. Porque no se vendía en tiendas de electrónica, se vendía en jugueterías. Ajá. Así fue la manera en que la que pudo entrar al mercado, así fue la manera en la que pudo llegar a la casa de los niños, porque se vendía como juguete. A pesar de estar basada en una videocasetera, se vendía para los niños como un juguete. Y básicamente Rob fue la excusa para que se vendiera como juguete. Si no hubiera sido por Rob, no se podría haber vendido como un juguete porque era una consola. O era un reproductor o era una consola. Ajá. Entonces el hecho de meter a Rob simplemente fue una estrategia de mercado para que se vendiera como juguete. O sea, era una cosa que no servía para nada para el usuario, pero su función implícitamente levantó a la compañía. Su función era hacer un vacío legal, aprovechar un vacío legal. Sí, sí, exactamente, güey. O sea, su función era
a favor de Nintendo, no a favor del Ah, usuario. Ahorita igual y es un pedo conseguirlo y va a ser súper caro conseguirlo y lo que tú quieras, porque ya ahora sí es una pieza histórica. Y más ahorita cuando sabes para qué sirvió esa madre, güey. Pero, o sea, Rob no servía para nada para el usuario, pero sirvió mucho para para el Nintendo. crecimiento de la empresa en Estados Unidos, güey. Con este dato cierro este capítulo de hoy porque pues ya se me acabó. No, pues cierra fuerte, señor, no manche. Cierra fuerte. Pues mira, yo la verdad, obviamente conozco la consola. Ay, obviamente, ¿no? Pero neta, ya la veo con otros ojos después de hoy. En Sí, general, o sí. sea, creo que le tengo más respeto a Nintendo. Sí, son unos dioses de la mercadotecnia. Mis respetos. Y pues gracias. Gracias Nintendo, gracias Atari por la estupidez que hizo. Gracias. Es que Porque Atari, sí. te digo que. Ay, Atari se enterró solo, güey. Entiendo lo que dices hace rato del orgullo el orgullo americano, cómo vas a venir, cómo vas a decirme cómo hacer las cosas. Entiendo que ellos querían salir adelante por sí solos, pero pues fueron puras malas decisiones que pues ahora sí que no fue nada más el hecho de hacer juegos pésimos, güey, fue el hecho de no saber hacer juegos, porque yo creo que si hubieran tenido el tiempo suficiente para trabajar estos desarrolladores en Pac-Man y en E.T., pues hubiera sido diferente el pedo, güey. Pero pues no existen los hubieras. Güey. Por algo fueron Simplemente dos lo hicieron mal. juegos. Por algo son dos juegos que enterraron a Atari. Porque justamente eran juegos vende consolas. Sí, pero Ambos. salieron mal. Salieron mal, enterraron a la consola. Sí, Es un enteraron a la poquito empresa, difícil güey. a la empresa. Creo que ahorita es complicado ver ese extremo de situación que digas, Cyberpunk fue una vasca de lo que prometieron. Microsoft a la quiebra. Pues no, Pero era CD es Projekt Red, no complicado. era más, no era Microsoft. No, pero es que me refiero ahorita como consola. O sea, en ese tiempo, pues sí, Ajá. eran juegos de Atari, pero fueron juegos que enterraron a la consola, tal cual, a la empresa. Digo, la magnitud es como si ahorita el de Spider-Man sale Bueno, mal sí, sí, sí. y entierra la Play. Es complicado que Enteraría a pasa Sony, güey. ahorita a Sony. Es complicado verla ahorita, pero para dimensionar el fracaso que fueron. Sí, sí, sí. Y pues es que también básicamente Atari ya estaba haciéndose enterrada por los ordenadores, güey. Ya estaba tambaleándose. Fue su intento por sobrevivir. No salió bien. Y pues ahí está la cosa. Y bueno, es que no sé si es cosa de los japoneses. Es que justamente me estaba acordando de Final Fantasy. Básicamente fue la misma historia. Square estaba yéndose a la quiebra, güey. Final Fantasy se llama Final Fantasy porque era la última oportunidad que tuvieron esa empresa de hacer algo bien, güey. Oh, qué Se bonito. aventaron con Final Fantasy y míralos ahora, güey. Igual Square fue comprada, lo que quieras, pero la franquicia sigue, güey. Ajá, Entonces, qué bonita historia. Oye, da está cagado. para, da para un epidocio. Sí, sí, sí. Es que Final Fantasy es un pedo, güey. Está muy No, no, no. cabrón, güey. No te acuerdas el juego, sino el Square y su fusión con Square Enix. El Digo, con Square. Enix y todo eso. Con el Square. El refresco, El Square. el refresco. Sí, claro, claro. Aquí no hablamos de Square. eyaculaciones. Ya, aquí termina el capítulo de hoy. Muchas gracias por haberlo escuchado, por haberlo visto. Ya saben que aquí estamos para entretenerlos. La idea era hacer un capítulo corto y pues creo que lleva bastante tiempo. Es que Va bien, divagamos, va pero bien. no podemos editarlo. Va bien, va bien. A mí ya me dejas sin palabras. Señores, nuestras redes sociales están aquí abajo en la descripción. Me transporté a Smosh Pit. Ajá, sí, totalmente, güey. Así me sentí. Busquen Eras Smosh Pit en Neluam. YouTube. Pero sí, ahí nos pueden encontrar en Spotify, si nos están viendo en YouTube. Si nos están escuchando en Spotify, nos pueden encontrar en YouTube en video para ver nuestras hermosas caritas. Redes sociales, también nuestros Twitters, aquí están apareciendo justamente en este momento en imagen. Pero
Yo estoy en Twitter como xlonzo-bajo. Yo estoy como Aldito Oficial, que no van a seguirme y no va a pasar nada porque casi nunca actualizo allí, pero también estoy en Facebook igual. Y si veo que empieza a subir, pues obviamente seguidores voy a empezar a decir pendejadas, pero pues si no hay nadie, ¿para qué digo pendejadas? Entonces, es ¿cómo se llama? Juego de a dos. Exacto, exacto. Y pues no nos queda más que agradecerles su atención. Si pueden, si les gustó esto, pues regálenos un like si nos están viendo en YouTube. Síganos en ambas plataformas, tanto en audio como en video, para pues que esta cosa siga creciendo, ¿verdad? Y no se olviden de seguir los capítulos que estamos subiendo de gameplays. Ahí ya tenemos bastantes capítulos de Resident 3. Ya va para cerrar, güey. Ya esa madre, yo creo que el próximo set se acaba. Entonces ya vamos a poder empezar otra cosita. También está subiendo Alonso los de Kena. No sé cuántos capítulos llevas. ¿Llevas 2? Llevo 2. Entonces, para que le sigas, porque yo llevo 8, entonces, ¿qué pues? Ah, sí. Me llevas mucha ventaja, pero ahí la llevo. Ya está, pues los vemos en el próximo tema. Y ya tienen ese contenido para entretenerse por toda la semana. Así menos, señores. Y pues no nos queda más que despedirnos y decirles que nos vemos y escuchamos a la siguiente. Y estaba a punto de gritar ¡botón! Pero pues no te callabas. Así que ¡botón! ¡Botón!